Como he estado avisando y lo mandé en el texto, hermanos, en 15 días, si Dios nos permite, comenzamos una serie acerca de las razones por las cuales adoramos al Espíritu Santo, y esa va a ser una serie, ¿verdad? Pero el día de hoy quisiera traer un tema de instrucción para la iglesia, ¿verdad? Y al leer o al ir escuchando el sermón, algunos podrán decir, ¿algo estará pasando en la iglesia, hermanos? No, esperemos que no, hermanos, ¿verdad? De hecho, el tema que el día de hoy vamos a mirar es instructivo y es precisamente para que no sucedan cosas en la iglesia que causen divisiones o falta de unidad. Así es que si usted me acompaña a Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 3, y nuevamente me adelanto al pedirle que unas disculpas por adelantado, ya que he tratado de acomodar mi aparato al cual yo uso para predicar, pero me sigue dando algunos problemas y a veces me los da en el momento de la predicación. Así es que si usted nota algo raro en mi predicación, le pido que sea paciente, hermano. Amén. Bueno, hermanos, lo que dice Filipenses capítulo 4 del versículo 2 al 3 dice, este es Pablo hablando a una iglesia que es la iglesia de los filipenses, y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiero atraer su atención a esa frase, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Nuevamente atraigo su atención a esta frase, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y menciona algunos nombres. Dice: con Clemente también y los demás colaboradores míos. Nuevamente escuche la última frase, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esto último, hermanos, es muy importante, porque al ir examinando el contexto por cual Pablo está escribiendo a estas dos mujeres, tenemos que entender que se está refiriendo a personas creyentes. En muchos sentidos, hermanos, de acuerdo al texto que vamos a empezar a analizar, la iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar. Así es como Pablo la tenía. Con respecto a ese grupo de creyentes a los cuales Pablo se dirige en la carta, él dice en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta y otras afirmaciones en el primer capítulo indican que había una relación especial entre el apóstol y la iglesia de los filipenses. Había una conexión entre ellos. Era una iglesia muy apegada a Pablo, y Pablo muy apegado a esta iglesia. Entonces él le da gracias a Dios siempre en sus oraciones, siempre que se acordaba de esta iglesia. Pero nosotros vamos a ir notando que según avanza la carta de Pablo a los filipenses, comenzamos a notar algunas insinuaciones de que las relaciones de los miembros no estaban del todo bien. Por ejemplo, Pablo les exhorta en Filipenses 1:27 diciéndoles de esta manera: solamente comportaos de manera digna del Evangelio de Cristo. Allí ya estamos poniendo una alerta. Dice: de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros, ahora por favor escuche esta frase, estáis firmes en un mismo espíritu. Estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Estas últimas palabras comienzan a darnos a notar que algo estaba sucediendo en esta iglesia. Cuando Él les pide que estén firmes en un mismo espíritu y que estén luchando unánimes por la fe del Evangelio, eso nos permite intuir que algo estaba sucediendo en esta iglesia. Una iglesia muy querida por Pablo. Y él comienza a ser notorio, según avanzamos, que algo está sucediendo en la iglesia cuando él escribe en el capítulo 2, versículo 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Es decir, que algo no estaba completo en el gozo de Pablo por esta iglesia, y Pablo está pidiendo que se completara su gozo. ¿Cómo?
Bueno, él dice, siendo de un mismo sentir, siendo de un mismo sentir. Y acuérdese que en Filipenses 1:27 él está pidiendo que estén firmes en un mismo espíritu. Ahora usa otra frase que es sinónima, dice, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor. No amores diferentes, sino el mismo amor. ¿A qué amor se estará refiriendo Pablo? Bueno, lo vamos a ir viendo. También dice, unidos en espíritu, nuevamente, ahí está, ¿verdad? Primero dice, firmes en un mismo espíritu. Después dice, siendo del mismo sentir. Y ahora dice, unidos en espíritu. Algo está tratando Pablo. Dice, dedicados en un mismo propósito, no diferentes propósitos, no unidos en diferentes espíritus, sino en un solo espíritu. Estar firmes, no solo, sino en un mismo espíritu, sintiendo no diferentes sentires, sino el mismo sentir. ¿Qué está queriendo tratar Pablo en esta carta a los filipenses? Bueno, resulta aparente, hermanos, por estos pasajes, que los cristianos en Filipos no estaban tan unificados como deberían estarlo. De hecho, parece probable que había tal vez amargura, resentimiento y conflictos manifiestos entre algunos de ellos. Y esta sospecha, hermanos, nosotros la podemos confirmar en Filipenses 4, 2, 3, que son los textos que leímos anteriormente, donde Pablo nombra a dos mujeres que estaban enzarzadas en un conflicto, la una con la otra. Pablo no menciona mucho acerca del conflicto, ni siquiera menciona cuál fue el origen de este conflicto. Pero nosotros podemos intuir que era lo suficientemente grave como para que Pablo tratara este asunto públicamente. Porque esta carta era leída a la iglesia, hermanos. Así es que estas dos mujeres estaban sentadas como usted lo está sentado el día de hoy, y fue leída públicamente a la iglesia. El problema, hermanos, entre Evodia y Síntique no solo les estaba haciendo daño a ellas, sino que también era perjudicial para la iglesia. ¿Ha escuchado usted la frase cuando alguien está cometiendo algún pecado? No le hago daño a nadie, me lo hago a mí mismo. A veces eso no es cierto, hermanos. De hecho, nunca es cierto. Especialmente cuando lo dice un drogadicto y un alcohólico. Él dice, solo me hago daño a mí. Sí, bueno, habría que preguntarle a tu esposa, a tu madre y a tus hijos si ellos piensan lo mismo que tú. A veces cuando nosotros tenemos una mala actitud, dice, ¿a quién le hago daño con mi actitud? Bueno, eso es lo que Pablo está tratando dentro de esta iglesia de Filipos. Así es que, nuevamente repito, el problema entre Evodia y Síntique no solamente estaba haciendo daño a ellas, sino que también era perjudicial para la iglesia. Alguien se refirió a ellas de una manera muy jocosa, diciendo que ellas eran como la odiosa y la susceptible. La odiosa y la susceptible. Usted se imagina esa combinación de dos personalidades, la odiosa y la susceptible. Lo cual, hermanos, esto también implica que parecía que eran personas problemáticas que con frecuencia se metían en conflictos. Ahora, los que han estudiado esta parte o han escuchado sermones estarán pensando que estoy interpretando mal esto. Bueno, notemos cómo Pablo las describe, porque esto no es cierto, hermanos. Ellas no eran así, ¿ok? Alguien las describió de esa manera erróneamente, pero no eran así, hermanos. Ellas no eran así. Escuche lo que Pablo escribe acerca de ella en mismo Filipenses capítulo 4, versículo 3, que dice, como quienes han compartido mis luchas, es decir, en la causa del evangelio. Estas mujeres, hermanos, habían estado a la par de Pablo en las misiones, implicadas en todo tipo de sufrimientos y de luchas, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que podemos hablar que eran cristianas maduras, pero que se habían descuidado. Y no se espante, hermanos, porque esto suele suceder, como lo veremos más adelante. Por eso Pablo dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, hermanos. El que descuida su corazón, por muy maduro que sea, en algún momento va a caer. También Pablo dice que los que se crean espirituales restauren a los más débiles. Dice, teniéndote en cuenta a ti mismo, no sea que tú también caigas.
¿verdad? Es decir, como espirituales, está hablando de gente madura, pero que al estar restaurando a otro tenga mucho cuidado en su corazón de estar criticando y juzgando a los que ayuda, no sea que se llene de arrogancia y también caiga y al rato él esté en un estado mucho peor que el que la persona a la cual él estaba ayudando. Así es que la palabra griega que nosotros leímos en Filipenses 4:3, donde Pablo está diciendo como quienes han compartido, y se está refiriendo a Evodia y Síntique, dice, han compartido mis luchas. Bueno, esa palabra luchas en el griego, hermanos, es una forma intensificada de la palabra griega atleo, de la cual viene la palabra española atleta, que implica la participación voluntaria de una competición ardiente. Ardiente. Es decir, que ellas estaban sirviendo ardientemente, pasionalmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Evodia y Síntique han estado contendiendo ardientemente por la fe de una manera tal que Pablo las considera colaboradoras. Colaboradoras. Así como el pastor Miguel es un colaborador mío en el ministerio con muchos de los líderes, si no todos de ellos. El apóstol Pablo, hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta que él es muy sabio al mencionar que estas mujeres eran creyentes de verdad, hermanos. Eran creyentes de verdad, ¿verdad? Porque a veces puede haber un acto de prejuzgar ciertas actitudes. ¿Y cómo sabemos que ellas eran creyentes de verdad? Bueno, esto lo sabemos porque Pablo se refirió a las dos mujeres como parte de un grupo donde él dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, Filipenses 4:3. El nombre de Evodia y Síntique estaban escritos en el libro de la vida junto con otro grupo que él menciona, de hecho otra persona y un grupo que no menciona. Y esto nos enseña, hermanos, que es posible que dos cristianos tengan conflictos entre sí e incluso estar dedicados a Cristo como estas dos mujeres lo estuvieron. Escucha nuevamente. Dice, esto nos enseña, hermanos, que es posible que dos cristianos tengan conflictos entre sí e incluso estar dedicados a Cristo como estas dos mujeres lo estuvieron. Y aún así tener problemas, hermanos, entre ellos. Tener problemas. Esto se lo digo, hermanos, hermanas, para que usted no se espante nunca, ¿verdad? Si esto llegara a suceder en la iglesia en la cual usted está o se congrega. La desunión y la disensión pueden ocurrir en cualquier cuerpo eclesiástico. No importa lo fiel que la iglesia haya sido en el pasado. Y de hecho, hermanos, las divisiones de la iglesia algunas veces comienzan con peleas entre aquellos que anteriormente trabajaron juntos. Esto no debe de parecernos algo raro ni extraño. Estamos tratando con pecadores en la iglesia. Y hermanos, empezando desde el pastor. El pastor es un pecador salvado de pura gracia y que también está siendo perfeccionado por la obra del Espíritu Santo. Él todavía no tiene un cuerpo glorificado, o los pastores no tienen cuerpos glorificados, siguen estando en este cuerpo de carne, siguen cometiendo pecados, aunque cualquier pastor puede decir que no, hermanos, no hay pastor que no peque. A veces pueden ser pecados de omisión o de comisión, pero siempre estamos pecando. Por eso siempre necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo y siempre estar quebrantados, buscar ante todo el quebrantamiento, no dejar ni permitir que el corazón se nos endurezca por el pecado. Buscarlo a Él inmediatamente en la tentación, y si hemos sucumbido, buscarlo en arrepentimiento para poder ser restaurados en la comunión con Cristo. Así es que debemos de tener esto en cuenta, hermanos, que la desunión puede suceder en cualquier persona de la iglesia. Y podríamos preguntarnos cómo es que sucede esto, cómo es que sucede esto. ¿Qué podemos, hermanos, hacer para evitar como iglesia esa desunión? Nuevamente repito, hermanos, no quiero o no quisiera que nadie asumiera que este mensaje lo estoy dando porque algo está pasando en la iglesia
y el pastor quiere tratarlo. No, hermanos. Este mensaje es de prevención. Es de prevención, hermanos. Así es que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar como iglesia esa desunión? Bueno, no sería de mucha ayuda, hermanos. Como dice un comentarista, el flujo normal de las relaciones humanas que puede convertirse en un diluvio de discordia aparentemente irreparable. El fracaso, hermanos, que nosotros podemos ver cuando este tipo de situaciones se deriva en resolver los problemas interpersonales bíblicamente. Es decir, el verdadero problema, hermanos, no es el problema, sino cómo solucionamos el problema. Es decir, cuando no lo solucionamos bíblicamente, entonces realmente tenemos un gran problema, hermanos, que se va a ir acrecentando. Cuando queremos resolverlo a nuestra manera, con nuestras ideas, entonces, hermanos, nos estamos preparando para el fracaso. Necesitamos aquí confiar en las Escrituras para solucionar los conflictos. Y no solamente dentro de la iglesia, hermanos. Los principios que las Escrituras nos dan nos ayudan a lidiar con problemas fuera de la iglesia, en el trabajo, en la familia, en la sociedad misma, hermanos. Así es que quiero que quede claro, hermanos, que el fracaso se deriva en resolver los problemas interpersonales bíblicamente. Y nosotros necesitamos confiar en las Escrituras para solucionar estos conflictos y no hacerlo a nuestra manera y de acuerdo a como nosotros pensamos que debería de ser. En los problemas, hermanos, en verdad, a veces nos equivocamos, y de hecho cuando lo hacemos fuera de las Escrituras terminamos equivocándonos, sintiéndonos mal por haber dicho y haber hecho algo que no era correcto, por haber herido más en lugar de arreglar un problema, o haber salido más heridos en lugar de haber sido sanados o restaurados. Es decir, hermanos, nosotros tenemos en las Escrituras todo lo necesario para poder tratar todo tipo de problemas, y debemos de confiar en ellas y hacerlos como las Escrituras lo están pidiendo. Me acuerdo que en una ocasión, hace muchos años, una persona que tenía que arreglar un problema con otra, se acercó a mí pidiéndome un consejo, pero ella ya traía en su mente lo que iba a hacer. No sé si le suena a veces a nosotros, hermanos. Pedimos un consejo, pero nosotros ya sabemos cómo le vamos a hacer. En realidad lo que estamos buscando es que esa persona confirme lo que queremos hacer para decir, ok, ya tengo la excusa perfecta, si algo sale mal, ya sé a quién echarle la culpa. Así es que, hermanos, esta persona cuando me pidió un consejo para recibirlo, lo refería a Mateo 15, versículo 18 en adelante, y inmediatamente dio a notar que no era lo que ella quería hacer. No era lo que ella quería hacer. Se quedó callada y dijo que prefería dejarlo así. Es decir, sin arreglar el asunto. Bueno, el asunto no se arregló, hermanos, se empeoró. Entonces, hermanos, cuando no lo hacemos conforme a las Escrituras, vamos a equivocarnos. Debemos de confiar en las Escrituras, por muy difícil que nos sea, hermano. Debemos hacerlo como las Escrituras nos mandan a manejar ciertos problemas. Es decir, si no se maneja un conflicto inicial, escucha, inicial, adecuadamente, el problema comenzará a agravarse como una bola de nieve que se convertirá posteriormente en una avalancha. Vamos a mirar algunos ejemplos prácticos, hermanos. Si estuvieras conduciendo tu auto y se encendiera una luz roja en tu tablero, que es el tablero de mandos, podrías responder de varias maneras diferentes. Podrías pretender ignorar la luz. ¿Tú crees que eso sea la solución? ¿O solucione el problema que te está señalando esa luz roja? O podrías también continuar conduciendo, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que a veces hacemos. O también podrías darle un golpe a la luz con un martillo para que se quite y ya se acabe el problema. O podrías buscar un mecánico para que revisara el vehículo. ¿Tú qué piensas que es la respuesta correcta, mi hermano? ¿Tú qué crees que es la respuesta correcta?
Para mí la respuesta correcta es la última, hermanos. Es decir, si yo no soy mecánico y veo que la luz en mi tablero se está encendiendo y está roja, definitivamente me está previniendo de algún peligro o de alguna descompostura más grave posteriormente. Entonces yo no agarro el martillo para solucionar este problema y le doy a esa luz y rompo la luz y el tablero, hermanos. Tampoco sigo manejando, ignorando esa luz, sino que digo, wow, algo está pasando. Y si no lo atiendo, me puede dejar este auto en el camino o puede terminar muy mal este asunto. Así es que prefiero llevarlo al mecánico. Pero si el problema fuera, hermanos, que el radiador que está goteando, cualquier solución que no fuera llevar el vehículo a un mecánico, solo intensificaría el problema. Es decir, seguir conduciendo el vehículo convertiría un problema menor en otro más grande. Hace unos meses, mi carro que uso para trabajar, empecé a notar que se calentaba y al checar el radiador me di cuenta que no tenía agua. Y yo dije, wow, hace 6 meses le cambiaron el radiador. Dije, ¿qué pasó aquí? Dije, alguna manguera. Bueno, le volví a echar agua y nuevamente volvió a suceder lo mismo. Entonces seguí manejándola así hasta que dije, yo no puedo seguir así, este carro me va a dejar en algún momento. ¿Qué hice? Lo llevé al mecánico y el mecánico detectó que el radiador estaba craqueado, le puso uno nuevo, solución arreglada, hermanos. Si yo hubiera continuado en mi necedad de manejar ese vehículo así, con esto de que aquí uno está tan ocupado corriendo de un lado a otro, o uno está tan cansado que dices, mañana lo hago, posiblemente mi carro se hubiera desvielado, hermanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros dejamos que los problemas se hagan más grandes cuando no los atendemos desde el principio, hermanos? Y esto, hermanos, también sucede a menudo entre los matrimonios. Déjenme leerles algo para ver si les suena a los matrimonios. La esposa siente cierta inconformidad con algunas decisiones que tomó el marido. Los maridos, ¿qué decisiones tomamos a veces, hermanos, tan malas, de verdad? Nos creemos muy sabios, pero a veces tomamos decisiones muy malas. Así es que vuelvo a leer. La esposa siente cierta inconformidad con algunas decisiones que tomó el marido, pero las calla. Pero cuando puede saca el tema sin llegar al punto. Y esto llega el momento en que comienza a molestar al marido. Así que él la ignora y ella ahora está más molesta que antes y comienza a actuar con desdén silencioso e indiferencia, y el esposo lo nota y decide confrontarla ásperamente y ella contesta irritada, y así podríamos continuar hasta llegar al divorcio, hermanos. Hasta llegar al divorcio. ¿Se da cuenta, hermanos? Por no comunicarse y arreglar un pequeño problema insignificante, una desconformidad en nuestro corazón, hermanos, muchas veces eso se va acumulando y comenzamos a actuar basados en ese enojo, en esa molestia, en ese sentimiento, en ese pensamiento negativo, y terminamos haciendo algo tan mal, que posiblemente termine en algo muy grave como el divorcio. Bueno, hermanos, nosotros no lo sabemos, pero lo que sucedió entre Bodia y Syntyche pudo haber sido algo similar. Pudo haber comenzado con algo completamente insignificante, pero que la llevó a tener un gran problema. Un pequeño asunto, una disputa, se había convertido en un problema lo suficientemente grande como para que la noticia se extendiera hasta Roma, donde Pablo escribió su carta a los filipenses. ¿Se da cuenta? Un pequeño problema entre dos hermanas estaba afectando no solo a ellas, sino a la iglesia, de tal manera que Pablo se enteró mientras estaba en la cárcel en Roma, hermanos, y de ahí escribe su carta. Pablo trató este asunto abiertamente en su carta y mandó algunas soluciones para el problema, y debemos entender que Pablo fue inspirado divinamente. Si logramos entender, hermanos, las instrucciones que Pablo le dio a los miembros de la iglesia de Filipos, esto nos ayudará a prevenir a nosotros como iglesia conflictos que se pudieran suscitar en el futuro. Y esto, hermanos, no atañe solo a los líderes, sino a toda la congregación. Toda la congregación debe de saber cómo solucionar problemas para que estos no causen problemas mayores dentro de la iglesia y afecten la unidad de la iglesia.
Hermanos, usted sabe lo que cuesta mantener una iglesia sana. Me atrevo a decir que de alguna manera muchos de los que estamos aquí, hermanos, hemos estado en iglesias disfuncionales. Y si alguna vez estamos en una iglesia sana, hermanos, por favor, mantengámosla así. Haga todo lo necesario por mantener su iglesia sana. No le hace que su orgullo tenga que ser aplastado, pida perdón, haga lo necesario. Es decir, si usted ama la iglesia, lo va a hacer, hermanos. Cuando alguien no ama la iglesia, no le importa la iglesia, va a hacer lo que su corazón le dicte y no lo que las escrituras dicten, hermanos. Escuche, hermanos, es increíble, hermanos. Es increíble, pero vea, Dios nos ha dado este pasaje a la iglesia cristiana para ayudarnos a seguir las indicaciones del apóstol Pablo. Es decir, el Espíritu Santo no escondió el problema de Evodia y Síntique, hermanos. Él nos dio estos versículos para instrucción de la iglesia. Escuche lo que dice Efesios 4:3 respecto a las instrucciones que Pablo comienza a dar para poder mantener la unidad de la iglesia. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, la iglesia debe de esforzarse en todo tiempo y en todo momento por mantener, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las Escrituras dicen que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Con todos. ¿Y por qué dice en cuanto dependa de vosotros? Bueno, porque a veces no depende de nosotros esa paz con los demás. Para poder estar en paz con otro también se necesita que el otro esté en paz contigo. Pero a veces el otro no quiere estar contigo, pero tú ya hiciste lo tuyo. Tú ya hiciste lo correcto. Tú ya acudiste a las Escrituras para investigar y saber qué es lo que tenías que hacer en amor. Y lo hiciste, pero aún así el otro no reacciona. Bueno, hermanos, en ese aspecto hay otra forma de tratar ese asunto que también está en Mateo capítulo 18, hermanos. Así es que nosotros vemos que las instrucciones comienzan de esta manera: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en nuestro primer punto, hermanos, veremos el principio de la responsabilidad mutua. El principio de la responsabilidad mutua. Escuche lo que Pablo dice en Filipenses 4:2, que es nuestro texto, hermanos, que estamos viendo. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Posiblemente su versión diga de una forma diferente, pero la esencia es que estas dos mujeres se pongan de acuerdo en el Señor. Aquí Pablo considera que ambas mujeres son responsables de la situación que hay entre ellas por falta de reconciliación. Y esto es un hecho que enfatiza al repetir el verbo ruego. Y menciona cada uno de los nombres de ellas, hermanos. Pablo no quiere de ninguna manera dar a entender que una persona está completamente equivocada y la otra persona está absolutamente acertada. Recuerde que las dos están peleando, hermanos. Pablo está siendo muy sabio. Él no quiere darle una ayudita a una y dejar la otra así en el aire. Él está pidiendo que las dos se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, que Pablo tuvo mucho cuidado de no ponerse del lado de ninguna de estas dos mujeres en particular. Vea la sabiduría del Espíritu Santo al inspirar a Pablo, hermanos. Porque él sabía que de alguna manera ambas eran culpables del problema. Ambas. Es decir, Evodia pudo haber sido quien en principio desairó o criticó a Síntique. Pero Síntique había respondido erróneamente al pecado de Evodia, se había vuelto resentida hacia ella, o habían dado tal vez con chismes, y entonces Síntique también estaba pecando. Hermanos, algo que debemos nosotros aprender es que si tú no respondes al maltrato y al consiguiente resentimiento de una manera bíblica,
entonces estás actuando tan mal como la persona que te está tratando mal a ti. Es decir, si uno no quiere, no hay pelea, hermanos, dice un viejo refrán. Y también podríamos decir, si uno no quiere, dos no se enredan, dice otro viejo refrán. En la mayoría de los casos de desunión, ambas partes están de alguna manera fuera de tono, hermanos. Fuera de tono. Una ofende y la otra reacciona de la misma manera, resentida o peor a veces. Así es que en este aspecto, las dos son culpables de estar pecando en la iglesia. Aquí es cuando es bueno, hermanos, que nosotros consideremos algunas maneras erróneas de responder a un conflicto que con frecuencia agravan el problema en lugar de solucionarlo. Y a manera de que podamos identificarlas en nosotros mismos y en los demás y nos esforcemos por eliminarlas de nosotros mismos, es decir, si son tendencias, hermanos, debemos esforzarnos en eliminarlas de nosotros mismos, de nuestro carácter. Las maneras en que con frecuencia contribuimos nosotros a un conflicto lo podemos agrupar en tres categorías de represalias. Tres categorías de represalias. Bueno, la primera es la inacción. La primera es la represalia, o podemos llamarle la venganza. La segunda es la inacción y la tercera es la confrontación poco prudente. Nuevamente repito, las formas erróneas las podemos agrupar en tres partes y una de ellas es la venganza. La segunda es la inacción y la tercera es la confrontación poco prudente. Y vamos a mirar como inicio lo que es la venganza, hermanos. Y a veces eso nos sale muy natural cuando estamos muy descuidados en practicar el perdón y el amor hacia los demás, hermanos. Somos personas muy irritantes, que reaccionamos inmediatamente a las palabras y acciones de los demás. Escucha, cuando alguien nos ha herido, nuestra tendencia es a contraatacar de alguna manera. Esta tendencia es producto de nuestra carne pecaminosa, según Gálatas 5, 19 al 20 lo dice. Y es contra la cual, hermanos, nosotros debemos de luchar por medio del poder del Espíritu Santo, que también se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Pablo resumió la enseñanza de Cristo en este asunto cuando escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 14 al 20, diciendo: bendecid a los que os persiguen. Hermanos y hermanas, matrimonios, también sus esposas y sus esposos están incluidos aquí, ¿ok? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, a veces nosotros queremos tomar del Señor algo que no nos pertenece. A veces queremos tomar del Señor algo que no nos pertenece. Aquí el Señor está diciendo: mía es la venganza, no la puedes tomar. Sabes que algo que Dios no te va a dar a ti ni a mí es vengarte. Esa venganza solo le pertenece a Él. Si alguien te está pisoteando, abusando, si alguien está haciendo algo contrario, de Él es la venganza, no te pertenece. Así es que cuando quieras vengarte, debes de acordarte que no es tuya la venganza. Esa le pertenece a Dios, y ni se te ocurra pedírsela prestada. No lo hará, no lo hará. Te lo digo reiteradamente, no lo va a hacer. De Él es la venganza. Él lo acaba de decir: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que si tu enemigo tuviere hambre, mejor dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Eso es lo que se nos está permitido hacer, hermanos. No vengarnos, sino todo lo contrario, accionar contrario a un espíritu vengativo y actuar en pos, en pro de la persona que nos ha agraviado. Y estos y otros pasajes, hermanos, nos mandan a no vengarnos nunca contra alguien que nos ha herido.
La represalia o la venganza es siempre un pecado contra la otra persona, pero también es contra Dios, porque estamos siendo desobedientes y tomando algo que no nos pertenece. De Dios es la venganza, hermanos. Esta actitud vengativa agrava el problema inicial, nunca lo soluciona, hermanos. Nunca lo soluciona. Esto lo podemos hacer por medio de acciones que van desde golpear al ofensor en la cara hasta hacer como si él no existiera. Oh sí, hermanos, el desdén silencioso es parte de una venganza, hermanos. Pero la mayoría de las veces sucede por medio de nuestras palabras. Nos vengamos con palabras hirientes. Damos a entender cosas para herir a las otras personas. Siempre estamos usando nuestras palabras para poder hacer o causar daño en los demás que nos han agraviado de alguna manera. Así es que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en que nosotros no descuidemos nuestro corazón cuando alguien nos agravia o nos hace enojar. Quiero decirte que tienes permitido enojarte, hermano, ¿ok? La Biblia dice, ¿verdad? Enojaos, pero que este sol no se ponga sobre nuestro enojo, hermanos. Es decir, tenemos permitido enojarnos, pero tenemos que terminar perdonando. Tenemos que terminar perdonando. Y hermano, por favor, ¿quién no se enoja, hermanos? De hecho, hay algunos que se enojan más que otros. Y a otros van más allá, hermanos. Pasan enojados todo el tiempo. Hermanos, bueno, sí, Dios te permite enojar, pero no vivir enojado. Debes de tener un corazón perdonador, un corazón amoroso. ¿Y cómo puedes obtener ese corazón perdonador y amoroso? Bueno, reconoces la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, que tú no te merecías ni siquiera el perdón, ni que te amaras, ni que te amaran. No había nada bueno en ti. Cuando tú miras la obra de Jesucristo en la cruz, tú puedes entender, wow, yo no me merezco nada. ¿Qué debo hacer, Señor? Bueno, haz tú lo mismo. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Uno de los primeros mandamientos, o el segundo mandamiento de la ley, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, es decir, ya te amas mucho. Así como tú amas, ama a los demás. Así es que la siguiente manera errónea de tratar un problema es la inacción. La inacción. A veces, hermanos, nos hieren o estamos enojados y somos tan buenos para decir, ay, al Señor. Ay, que el Señor trate con él. Yo mejor así lo dejo, yo no quiero más problemas. Bueno, eso no es bíblico, hermanos. Suena muy bonito, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Así suena como muy piadoso. Muy piadoso. Pero hermano, por favor, la venganza, hermanos, no es la única respuesta que empeora el conflicto. Tú puedes contenerte de represalias y aún así empeorar la situación al no hacer nada. Esta es una dificultad común entre los cristianos. Escuche, común. No es algo aislado. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Dice Jesucristo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. A veces no que tú tienes algo contra él, sino que tú has notado que tu hermano tiene algo contra ti. Y hermanos, aquí, hermanos, la interpretación de esto es de que él tiene algo contra ti porque tú le hiciste algo. Pero también aplica si te lo hicieron a ti, hermanos. Así es que escuche, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda, déjala allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Se da cuenta, hermanos, que la inacción no cuenta dentro de las Escrituras? El Señor está mandándonos de que si en el momento de traer nuestra ofrenda, ya sea en la adoración, hermanos, porque espero que no esté pensando solo en términos de cuando venimos a traer el dinero a la iglesia, hermanos, la ofrenda o lo que se llama a veces el diezmo. No, hermanos, a veces nosotros estamos dando nuestras ofrendas de alabanza a Dios y regularmente, hermanos, es allí donde a veces nos acordamos que algo no está bien en nuestro corazón contra un hermano. A veces el Señor lo trae en ese momento a memoria o nos acordamos que algún hermano no anda bien con nosotros porque hemos hecho algo para ofenderlo a Él. Y el Señor dice, si allí te acuerdas
deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Reconcíliate con él. La inactividad, hermanos, no es parte de la solución, sino que lo agranda. Acuérdese que si usted no ama y no pide perdón, el otro que fue agraviado, hermanos, puede estar guardando un enojo que también tiene la responsabilidad de perdonar. Pero si no lo hace, hermanos, entonces usted puede parar esto y si se queda callado y dice, ay, pues allá que el Señor trate con él. Allá. No, el Señor ya dio instrucciones muy claras de cómo tratar estos asuntos. Y tenemos que ir al hermano. Tenemos que confiar en las Escrituras para que Dios pueda obrar en el corazón del otro y en el tuyo. Acuérdate que Dios te está formando. Y claro, esto es humillante, hermanos. Ir a decirle, hermano, te ofendí. Hermano, te hice algo. Hermano, perdóname. Hermanos, esto es humillante, pero no es verdad que esto es lo que forma nuestro carácter perdonador. Por eso Dios lo hace, hermanos. Y eso es de lo que a veces muchos cristianos están huyendo. Prefieren decir, oh, ay, que el Señor se encargue. Bueno, el Señor ya se encargó. El Señor ya dejó escrito cómo tienen que ser las cosas, mi hermano. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? ¿Vas a estar inactivo? ¿No vas a hacer la voluntad de Dios? Pero por otro lado, a la hora de cantar, de traer la ofrenda, de hecho los teólogos dicen que el momento cuando un cristiano más dice mentiras es en el momento de la alabanza. Porque ahí cantamos los cantos de te entrego todo lo que soy, Señor, y hago todo lo que tú quieras, Señor. Y a veces no es cierto, hermanos. A veces no es cierto. Son nuestras intenciones, pero Dios quiere tu voluntad, hermano. Dios no está buscando tu buena intención. Dios quiere tu voluntad activa. ¿Vas a obedecer o no? Escuche lo que dice también Mateo 18:15 acerca de que si algún hermano peca contra ti, dice al final, dice, por tanto si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, has ganado a tu hermano. Hermano, tenemos que amar a nuestros hermanos. Estar en paz con todos. Debemos aprender a confiar en las formas bíblicas de resolver problemas entre dos hermanos en Cristo. Escuche, confiar en las formas bíblicas de resolver problemas entre dos hermanos en Cristo. La última manera equivocada de arreglar un conflicto, hermano, es la confrontación poco prudente. Algunas veces los creyentes reconocen la pecaminosidad de la venganza y la necesidad de hacer algo para resolver el problema, pero entonces acaban atacando de una manera equivocada. Es decir, bueno, ya sé que la venganza no es buena, ya sé que la inactividad no es buena, voy a ir a hablar con el hermano. Y entonces agarramos y comenzamos a confrontar al hermano. Hermanos, así es que esa forma no es la más prudente. La manera, el contenido o el momento oportuno para la confrontación puede no ser completamente bíblicos, hermanos. Y esto con frecuencia agrava el conflicto tanto como lo harían la represalia y la inacción. Un pasaje de las Escrituras, hermanos, que esta última semana hemos estado analizando con los líderes y los varones, nos ayudará a pensar en la manera en que debemos enfrentar los conflictos interpersonales. Y esto está en Colosenses capítulo 4, versículo 6, se lo voy a leer en dos versiones, que dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Pero la Nueva Traducción Viviente me gusta porque lo pone de una forma un poco más entendible, hermanos. Escuche lo que dice mismo Colosenses 4:6, pero en la Traducción Viviente dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Hermanos, a veces somos muy buenos comunicadores, hermanos, pero a veces nuestra comunicación, hermanos, por otro lado no es muy buena. Es decir, podemos tener la intención de arreglar todos los problemas, pero no tener las palabras correctas y entonces agravamos el problema. Es decir, podemos tratar de comunicar para arreglar todos los problemas, pero muchas veces no tenemos claridad
de palabras para poder dejar bien sentado el problema y la solución para ese problema, hermanos. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que sus conversaciones sean cordiales. Hay que trabajar en el carácter, hermanos. No solamente se trata de comunicar, hay que ser muy buenos comunicadores. Hay que ser muy claros, pero hay que tener un corazón tierno. Dice que sean cordiales y agradables. Agradables. Es decir, no vamos a llegar, hermanos, a cortar las espinas de una rosa con una motosierra, la vas a destruir. Hay tijeras especiales que fueron hechas para cortar las rosas porque son flores delicadas. Bueno, hermanos, haz de cuenta que la iglesia, ¿verdad? Los miembros son flores delicadas, son los hijos de Cristo. ¿Ok? Recuerda, hermano, que no son tus hijos, son tus hermanos. Y tienes que tener cuidado en cómo tratas con los hijos de Dios, ¿verdad? Y por eso Pablo nos dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces se da cuenta que no solamente es comunicar, es cómo estás comunicando las cosas. Es decir, hay claridad en tus palabras, hay sensibilidad en tus palabras, hay cordialidad en tus palabras. Eres agradable en cómo comunicas, o eres áspero como una piedra que dejan caer, como a la mujer aquella encontrada en adulterio que querían acabar de esa manera. Hermanos, nuestras palabras pueden ser espadas y garrotes para destruir. Debemos de tener cuidado y trabajar en nuestro carácter. Cómo estamos transmitiendo nuestra comunicación, cómo estamos arreglando nuestros asuntos entre hermanos. Ahora, puesto que en un conflicto hablamos de dos personas con mentes diferentes sobre un problema, pasemos a nuestro segundo punto, hermanos. Dos personas con la misma mente, con la misma mente. Nuevamente repito, puesto que los conflictos están compuestos de represalias, inacción y una confrontación no sabia, la clave para toda conducta piadosa es tener un modo de pensar correcto y renovándose. De hecho, eso es lo que Pablo dice en Romanos 12, 1, 2, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de nuestra mente, hermanos, viene a través de las Escrituras, que nos ayudan a entender y a saber cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces ya nos dimos cuenta, hermanos, que las represalias no son la voluntad de Dios ni son buenas. Nos dimos cuenta que la inactividad, hermanos, no es la voluntad de Dios, ni siquiera es buena. Nos dimos cuenta, hermanos, que la manera en cómo arreglamos los problemas hablando tampoco puede ser buena de acuerdo a como nosotros pensamos o sentimos, sino tiene que ser a través de las Escrituras. Esto renueva nuestra mente y nos ayuda a encontrar cuál es la voluntad de Dios. También Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo instruye, hermanos, a Evodia y a Sintique a vivir en armonía en el Señor. Ahora, escuche, la traducción más literal de este mandamiento en el texto griego es pensar la misma cosa. Estar en armonía, hermanos, como Pablo lo está mencionando en el capítulo 4, en realidad es pensar la misma cosa. Tener el mismo pensamiento. El Señor nos dice que por medio de este pasaje que la solución a la falta de unidad es que todos en el cuerpo sean de un mismo sentir, es decir, de un mismo pensamiento, como dicen otras traducciones. Pero, hermanos, podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible cuando todos en la iglesia son tan diferentes? ¿Cómo es esto posible? Otra pregunta es, ¿está diciendo Pablo que tenemos que pensar exactamente igual sobre cada uno, sobre cada asunto y cada situación? Otra pregunta, ¿no podemos tener personalidades y opiniones diversas? Es decir, ¿todos tenemos que pensar lo mismo? ¿Lo mismo? ¿Exactamente lo mismo? Bueno, la respuesta a estas preguntas aparece anteriormente en Filipenses, donde Pablo explica claramente lo que quiere decir con ser de un mismo sentir.
Él utiliza la misma expresión griega en este mandato a la iglesia. Escuche lo que dice Filipenses 2, del versículo 2 al 5. Dice, completad mi gozo. Algo que leímos anteriormente. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Ahora, ahí va. ¿Qué significa sentir lo mismo? ¿Qué significa tener el mismo pensamiento, hermanos? Bueno, él dice, teniendo el mismo amor. Que tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa o pensando una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. En Cristo, hermanos. El mismo sentir que Dios quiere que tengamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el sentir de Cristo Jesús, por el cual consideramos a los demás como más importantes que nosotros mismos y tratamos de proveer para sus necesidades más que para las nuestras. Por eso le dije, tenga cuidado con los hijos de Dios. Sí, yo sé que usted también lo es, pero tenga cuidado cómo actúa con los hijos de Dios. Si Cristo mismo actuó con humildad, teniendo amor, preocupándose por los otros, Él nos manda, dice, míralos como superiores a ti mismo. Entonces, si tú miras a alguien como superior a ti mismo, ¿cómo lo vas a tratar, mi hermano? Es decir, si tú miras a alguien de una manera inferior, ¿cómo lo vas a tratar, hermano? Con desdén, con desprecio, ¿no es así? No es así, hermano. Pero cuando Pablo está diciendo, miren a los otros como superiores a sí mismo, hermano, te pregunto, si viniera ahorita el presidente de esta nación, hermanos, ¿de verdad tú te comportarías de una manera hostil? ¿O lo tratarías de acuerdo a su investidura, que es el presidente de esta nación? Es una persona con una autoridad superior. De hecho, nosotros como civiles tenemos algunos derechos, pero no tenemos autoridad. Entonces, nosotros lo trataríamos como alguien superior. Y aquí Pablo nos está diciendo, traten a los demás como superiores a ti mismo. Esto implica tratarlos con mucho respeto, hermanos. Y que es que me ofendió y no se lo merece. Bueno, entonces tienes una disputa con las Escrituras, no con el pastor de la iglesia. Porque aquí el Señor está mandando a tratar con respeto y con amor a tus hermanos, pasando por encima de tu ego, que fue muy ofendido. Y si estás herido, bueno, tú no estás solo en esa herida, tienes a Cristo. El Señor puede restaurar tu corazón. ¿Te das cuenta que el Señor no deja margen para que nos escapemos de nosotros formar nuestro carácter? Por eso, hermanos, yo siempre he considerado que huir de una iglesia es un error bien tremendo. Solamente porque algunos dicen, aquí no hay amor. La hermana no me saludó. ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Hermanos, yo me voy de una iglesia porque la doctrina son puras herejías. Es una doctrina errónea. Eso es lo que me abre las puertas para yo irme a otra iglesia. O que me mueva de estado o de pueblo. Hermanos, pero no quedarme a solucionar los problemas, hermanos, es llevarme el problema conmigo. El problema a veces no es tanto el que me ofendió, es yo que no quiero perdonar, yo que no quiero amar. Ese es el verdadero problema. Todo tiene que ver con el pecado que habita dentro de nosotros. Así es que, hermanos, se imagina, si todos tuviésemos la actitud de humildad que había en Jesucristo, entonces nuestras diferencias serían usadas solo para equilibrarnos los unos a los otros y ayudarnos a crecer los unos a los otros en lugar de causar divisiones. Por eso Pablo dice, soportaos los unos a los otros, hermanos. ¿Por qué? Bueno, como ejemplo, pensemos en hermanos que son de un carácter difícil. ¿Con quién más, hermanos, practicaríamos la paciencia y el amor? ¿Con quién más? Hermano, si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tienes, hermanos? Hermanos, esos hermanos difíciles que a veces se comportan groseros y tienen algunas actitudes hostiles, hermanos, ellos son muy importantes dentro de la iglesia porque nos ayudan a practicar la paciencia y el amor. Carácter, hermanos. Carácter espiritual. Ahora, por favor, hermanos, los que tienen un genio de la patada, por favor, no sientan que entonces está bien que ustedes sigan así porque son útiles.
No, hermanos. No tienen esa excusa. De hecho, no la tienen, hermano. Porque las Escrituras enseñan que todos estamos en un evento de progresión. Estamos en una santificación gradual. El Espíritu Santo quiere llevarnos a la madurez. Así es que si alguno todavía no está en un grado de madurez y tiene un genio de la patada, hermanos, este nos ayuda a practicar la paciencia y el amor. Y huyendo de la iglesia no se arregla nada, hermanos. No se arregla nada. Absolutamente nada. De hecho, seguimos siendo niños espirituales que nomás nos hacen ¡bu! Y luego nos quebramos como si fuéramos de cristal. Y ya me voy. Y no me llamaron por teléfono. Y no me saludaron. Niñadas dentro de la iglesia, hermanos. Niñadas de gente inmadura. ¿Se ha dado cuenta que hay niños de 5 años que se creen adultos? Pero son niños. Ellos te dicen, ¿cuántos años tienes? Tengo 5 años, estoy bien grandote. Bueno, así hay cristianos que se creen maduros, pero en realidad no lo son, hermanos. No lo son. No lo son. ¿Y qué hacemos con ellos? Amarlos, enseñarlos a conocer lo que es la verdadera madurez en Cristo a través de las Escrituras. Y para eso necesitamos estar unidos, hermanos, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Huir nada arregla, hermanos. Así es que aquí tenemos el modelo a seguir sobre cómo tener el mismo sentir de Cristo. En los 3 versículos siguientes, Pablo describe con más detalle la humildad de nuestro Señor, de tal manera que podamos entender su ejemplo y imitarlo mejor. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, y voy concluyendo. Dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, a veces el problema es que no queremos humillarnos, hermanos. Somos demasiado orgullosos. Nos amamos demasiado nosotros mismos como para pedir perdón o para recibir el perdón. No sé si ha dado cuenta que cuando alguien viene y le pide perdón, y le dice, hermano, perdóname. O no, yo no tengo nada que perdonar. O sea, que lo perdone el Señor. Hermano, no seas orgulloso, por favor. Si tu hermano te está pidiendo el perdón, otórgale el perdón. Dile, sí, hermano, yo te perdono. Claro que sí. Díselo en esas palabras. Si yo, hermano, discúlpame. Sí, yo lo disculpo, hermano. Claro que sí. Él necesita escuchar eso. ¿Y qué crees? Tú necesitas decir eso. Tu orgullo no te quiere dejar decir eso. O cuando te dicen, hermano, perdón. Oh, no, yo ni me acordaba de eso. Yo ya lo olvidé. Mira, aunque lo hayas olvidado, dile, mira, hermano, está bien. A veces sí es verdad, hermanos, no nos afectó. A veces nuestro corazón está bien delante de Dios y es verdad, sus ofensas no nos afectaron para nada, pero Él necesita escuchar que fue perdonado. Y de hecho así lo manda las Escrituras. Perdona y pide perdón. Hermanos, necesitamos hacerlo de esa misma manera. Necesitamos humillar constantemente nuestro orgullo, nuestro ego. Tenemos demasiado de eso y muy poco de humildad. Por eso Jesucristo dice, venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay reposo en el sillón que compraste de Costco o que vino en el camión. No hay descanso para tu alma. Descansará tu cuerpo, pero tu corazón no va a haber descanso. Solamente en Cristo y aprendiendo de Él, como Él se humilló, haciéndose hombre y yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. A veces parecemos de cristal. Nos rompemos con cualquier toquecito. ¡Pum! El sonadero de vidrios cayéndose. Hermanos, Dios nos está llamando a la madurez. Dios está llamándonos a la madurez, hermanos. Y aunque tengo mucho más que decir respecto a esto, hermanos, vamos a ponernos de pie. Nuevamente, hermanos, quiero reiterar para que no vaya a haber malas interpretaciones. Este mensaje no es traído, hermanos, porque hay un problema en la iglesia, sino para prevenir problemas en la iglesia, hermanos. Que nosotros seamos maduros en Cristo. Que dependamos de Él, hermanos, y aprendamos de Él. Aprendamos a amar a nuestros hermanos.
no salgamos huyendo del problema, sino enfrentémoslo con una actitud de amor, una actitud perdonadora, dejando pasar los agravios que los demás a veces hacen inconscientemente y a veces ni siquiera lo hacen a propósito. Hermano, si no es a propósito, suéltalo. Si tú te diste cuenta que el hermano no te saludó, no porque no haya querido saludarte, vamos, déjalo pasar. Sufre tantito como Cristo. Sufre tantito, hermano. Te amas demasiado. Lo que necesitas es más amar a Cristo y amar a tus hermanos. Hermano, si algo tienes contra tu hermano, ve y sírvele. Sírvele. Ámalo. Ponte a su disposición. Y después me cuentas, hermano, cuando el Señor siga obrando en tu corazón, cómo la paz también comienza a inundarlo. Y tú dices, wow, me acuerdo cuando yo era de esos que de todo me enojaba, de todo me irritaba. Y hoy ya no soy el mismo. ¿Qué pasó? Bueno, no fuiste tú, fue la obra del Espíritu Santo en ti. Obrando a través de las Escrituras. Gente que está entendiendo cómo solucionar conflictos personales. ¿Y qué debemos de hacer a esto, hermanos? Sino darle la gloria a Dios. Darle las gracias a Dios de que Él nos está llevando a la madurez. ¿Por qué? Porque la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, ni creas que Dios te va a soltar. Ni creas que Dios te va a soltar. Lo que Él comenzó en ti lo va a perfeccionar. No sigas resistiéndote a la obra del Espíritu Santo. La iglesia es el instrumento donde Dios te perfecciona, hermano. Si tú te quedas en casa, hermanos, el amaros los unos a los otros no aplica. ¿Cómo nos amas desde lejos? Orar los unos por los otros, hermanos. ¿Cómo se aplica si no conoces las necesidades de tus hermanos? Mi hermano, ¿cómo se aplica el amaros los unos a los otros si te quedas en casa, por favor? ¿Cómo? ¿En qué manera? Quédate. Amar a tus hermanos. ¿A cuáles? A los difíciles de amar también. No, a los que corren y te abren los brazos. Eso es fácil, pero ¿qué mérito tienes? No, ve por favor a aquel que hace que te rechine todas las bisagras que hay adentro de ti, hermano. Ve a él y abrázalo, salúdalo, ámalo. Por favor. Qué fácil, mejor me quedo en casa. No, mi hermano, qué fácil, se acaba el servicio y salgo disparado como cohete a la luna. No, mi hermano, quédate, convive con tus hermanos, con sus caracteres, con su manera de pensar. Y ante todo, hermanos, ámalo. Ama a tus hermanos, ama a tus hermanos. Dios está formando tu carácter a través de ellos. ¿Y qué crees? También ellos están formando su carácter a través de ti. Porque no creas que somos muy fáciles todos de amar, hermanos. Tenemos algunas cositas, todos, empezando desde el pastor, tiene sus detallitos. ¿Y qué hacemos con el pastor? Lo sacamos a patadas, hermanos, o aprendemos a amarlo. Es lo mismo con la iglesia. Amémonos, hermanos. Amémonos, no solo de labios, sino con todo nuestro corazón. Amén. Padre, a ti te damos la gloria, Jesucristo. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Es dura, Señor, pero es necesaria, Padre. Me acuerdo del Salmo 51, Padre, donde David decía, lávame más y más de mi pecado, pero recuerdo que la idea de ese lávame tiene la idea de esas mujeres que iban al río y para lavar y sacar las manchas de las ropajes, las azotaban sobre las piedras. Lo que David estaba diciendo, azótame contra la roca, pero saca la inmundicia, el pecado de las fibras de mi corazón. No lo dejes, oh Señor, que sea yo limpio, puro delante de ti. Haz lo que tengas que hacer, pero que yo sea agradable delante de tu presencia. Enséñame a amar a través del Espíritu Santo. Enséñame a amar a mis hermanos, oh Dios, te lo ruego. Enséñanos a amar más y más en esta iglesia, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a tratar con nuestro carácter, Padre. A no tener miedo, Padre. A ser azotados como esa ropa sobre la roca para que salgan todas las impurezas. La palabra de Dios dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ayúdanos, oh Cristo, a tener un carácter semejante al tuyo. Que a ti no te importó, no tuviste en consideración, siendo Dios, humillarte a ti mismo hasta hacerte hombre y ir a la cruz. Ayúdanos, oh Dios,
a tener ese mismo amor y humildad, Señor, por nuestros hermanos. Te lo ruego, Padre. No permita, Señor, que la desunidad entre a la iglesia, sino más bien la unidad del Espíritu. Glorifícate grandemente, Jesús. Glorifícate, Padre. Amén.